Le doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan al canal de YouTube de Iglesia Ebenecer Central. Les saluda Alexander Camacho. Hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y tengo un mensaje que es un mensaje bien interesante. Es un mensaje que he titulado Revelarse no paga. Revelarse no paga. Y para desarrollar este mensaje vamos a leer la palabra en Números. Los invito a que ubiquen sus Biblias. Vamos a leer la palabra en Números, capítulo 16. Vamos a estar leyendo unos versículos y a lo largo de la enseñanza vamos a ir desarrollando el capítulo 16 y vamos a ver cómo se dio esta rebelión, quiénes hicieron parte de ella, cómo aquellos contra quienes se rebelaron, en este caso Moisés y Aarón, actuaron frente a esta situación. Y es un texto bien interesante, nos narra una historia que estoy seguro que en algún momento hemos visto algunas personas que se han rebelado contra la autoridad. Pero vamos a darle gracias al Señor para que Él sea quien nos ayude en esta mañana, para que permita que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones, para que sea la voz de Dios a través de su Espíritu Santo en este día ministrando nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Hoy nos presentamos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios. Te damos gracias a través de tu Hijo amado Jesús, a través de nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu presencia, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los oyentes, las personas que están conectadas a través de este canal y permite que esta palabra traiga a nuestras vidas la obra que tú quieres que ella haga. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y leo la palabra de Dios, Números capítulo 16, Revelarse no paga, el título de esta enseñanza, y dice la palabra de la siguiente manera. Los versículos que voy a leer inicialmente es del 16 al 11 y a lo largo del desarrollo de esta enseñanza vamos a apoyarnos en algunos versículos de este mismo capítulo que están más adelante. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todos sus seguidores, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todos sus seguidores, y poned fuego en ellos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Levit. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Levit, ¿les es poco que el Dios de Israel, los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que con él o contra él murmuréis? Encontramos aquí a Coré. Está el pueblo de Dios, ha salido de Egipto, el pueblo de Dios está en el desierto, el tabernáculo de Dios estaba en una tienda, la presencia de Dios bajaba, Dios ya había apartado a la tribu de Leví
de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, había apartado la tribu de Leví para que fuese la tribu que le sirviera. De hecho, el Señor había dado el sacerdocio a Aarón, que pertenece a la tribu de Leví. Todos los levitas podían servir al Señor, pero todos los levitas no eran sacerdotes. El sacerdocio estaba reservado única y exclusivamente para los descendientes de Aarón y para Aarón. De hecho, en ese momento, quien ministraba en la presencia de Dios, quien quemaba incienso, quien entraba al lugar santo, a ese lugar de intimidad donde estaba la presencia del Señor, a ofrecer ese incienso en la mañana y por la tarde, era Aarón. Esta actividad no le correspondía a ningún otro levita. Los levitas eran encargados, los levitas que no eran sacerdotes, eran encargados de servir en el templo y en el tabernáculo, realizando tareas como cantar, tocar música, eran cantores. Algunos eran guardias, porteros. Se encargaban de mantener y construir el lugar del culto y transportar los objetos sagrados sin tocarlos directamente y ser maestros e intérpretes de la ley. Entonces encontramos que los levitas que no eran sacerdotes se les había otorgado unas funciones específicas. Y es lo que Moisés le dice: les es poco que el Señor los haya apartado, los haya separado para Él. La tribu de Leví, a diferencia de las otras tribus, tenían derecho a tener un territorio cuando llegasen a la tierra prometida. Pero la tribu de Leví, que había sido apartada para el Señor, esta tribu no tenía derecho a tener ninguna posesión ni ninguna tierra en específico, porque su posesión, su mayor posesión era el Dios mismo, era el Señor mismo. Él era su proveedor. De lo que el Señor recibía, el Señor le daba a la tribu de Leví. O sea, había algo especial para los levitas. Sin embargo, Coré, en su corazón, tenía muchas cosas anidadas. Coré, en su corazón, se había llenado de envidia, se había llenado de amargura, se había llenado de orgullo, de cuestionamiento. El corazón de Coré se fue llenando al punto en que llegó a rebelarse, y como dice la palabra, no se rebeló contra Moisés y contra Aarón, quienes eran los líderes del pueblo en ese momento, quienes estaban caminando con Dios para llevar al pueblo de Israel a través del desierto a la tierra prometida, sino que se había rebelado contra Dios mismo. Por lo general, las personas que tienen este sentimiento de querer rebelarse o que no están conformes con la situación o que no están conformes con las cosas, se identifican con otras personas que tienen este mismo sentimiento. Alguien un día dijo que los espíritus afines se atraen. Estas personas que tienen problemáticas o situaciones en su corazón que son muy similares, de una u otra manera se van a terminar juntando. Y es lo que encontramos aquí. Encontramos a Coré, y Coré no está solo. Coré no está solo. Coré habla o se alía con Datán y Abirán y con On. Estos tres varones eran descendientes de la tribu de Rubén, y entendemos que la tribu de Rubén era el hijo primogénito de Jacob, y ellos sentían que Moisés en su liderazgo estaba usurpando ese liderazgo político o ese liderazgo que debían haber tenido los descendientes de Rubén y que ellos pensaban que les pertenecía. Por eso ellos tenían este mismo sentir de querer rebelarse en contra de la autoridad de Moisés como líder supremo y rebelarse en contra de la autoridad de Aarón como el sacerdote, como aquel que oficiaba delante de la presencia de Dios. Encontramos que estos hombres en común tienen este sentimiento, pero también vemos que aquellos que el corazón se les ha endurecido, aquellos que el corazón se rebela contra Dios, tienden a contaminar a otros. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar es la rebelión en el corazón. Y vamos a ver qué había en el corazón de Coré. En el corazón de Coré y en aquellos tres hombres que eran descendientes de Rubén, ¿qué había? Había el pecado de la envidia, la murmuración, que desencadena la rebeldía. Pero también había orgullo. Miren todo lo que había en el corazón de estos hombres. Había orgullo, celo, orgullo porque no consideraban al otro
capaz de llevar las riendas como Dios lo había predeterminado. Había orgullo, celos. Coré, siendo levita, sentía envidia del liderazgo de Aarón. Él pensaba, él justificaba su posición diciendo que todo el pueblo era santo. Y si bien las personas y esto es bien importante, amada iglesia, y aquí el mensaje que Dios está permitiéndonos ver en esta mañana es al pueblo de Dios. Este mensaje es a la iglesia, a nosotros como iglesia. Por lo general, estas personas que tienen en su corazón celo, orgullo, envidia, falta de sujeción a la autoridad que les ha sido establecida y falta de sujeción a la autoridad divina, ellos van a argumentar. Estas personas son argumentativos. Es más, ellos creen tener una verdad y esa verdad es una verdad a medias, y una verdad fuera de contexto es peligrosa. Y esto fue lo que hizo Coré cuando argumentó que todo el pueblo era santo. Y si bien es una realidad que todo el pueblo era santo, pero el pueblo era santo porque había sido separado para Dios. Pero Dios había determinado, había preestablecido unas autoridades, en este caso Moisés y Aarón. Dios había establecido un liderazgo que estaría al frente. Un liderazgo que si tenía errores o cometía errores o en alguna situación, como lo vamos a ver a lo largo de Éxodo y a lo largo de Números, encontramos que Moisés tuvo momentos difíciles, que Aarón tuvo momentos difíciles, pero quien trataba con Moisés y quien trataba con Aarón era quien los había colocado al frente de ese liderazgo. Era Dios mismo. No era el resto de la congregación. Y muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nosotros, amada iglesia, hemos subestimado a nuestros líderes? Hemos cuestionado a las personas que están al frente de nosotros, aquellas personas que nos enseñan, aquellas personas que nos han guiado. Cuando vemos alguna situación en ellos, somos los primeros que nos levantamos para señalar. Tal vez porque en nuestro corazón habíamos albergado ese sentimiento o esas emociones, habíamos albergado ese celo, porque ese espacio no me lo dieron a mí, se lo dieron a otra persona. Porque habíamos albergado en nuestro corazón falta de sujeción a la autoridad. No nos sometemos a nadie. Sobre mí el vestido y sobre mí el sombrero. Hay gente que piensa así y que llegan a la iglesia con ese mismo pensamiento. Porque tal vez en su corazón hay dureza, como lo había en el corazón de Coré. En el corazón de Coré había amargura, había dureza. En el corazón de estos hombres, en el corazón de Abirán, en el corazón de On, en el corazón de Datán, había esa dureza, ese sentimiento de amargura y culpabilidad. Culpaban a Moisés y a Aarón porque no los habían introducido en la tierra prometida, porque ellos habían hecho una promesa y no la habían cumplido. Y no se estaban rebelando contra Moisés y Aarón. Y tenemos que llegar a pensar cuántas veces, amado hermano, nosotros hemos cuestionado a Dios porque no nos ha dado aquello que tal vez un día nos prometió. Hemos pensado que Dios se ha tardado y nuestro corazón se ha llenado de amargura o de enojo porque vemos que la respuesta le llega a otro hermano o a otro hermano. Con otro hermano el Señor está permitiendo algo en su vida, en su familia, y tal vez nosotros adolecemos de eso mismo y no lo vemos. Eso era lo que pasaba en el corazón de estos hombres. Se habían llenado de enojo, de amargura. Y el rebelde, como decía ahorita, siempre va a tener un argumento, y los argumentos por lo general son verdades a medias o verdades utilizadas de manera distorsionada fuera del propósito real con que Dios lo estableció. ¿Cuál fue el argumento de Coré? Coré dijo: porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Y era una verdad, como decía ahorita. Era una verdad porque habían sido separados para Dios. Pero había una labor específica, había un liderazgo específico. El peligro más grande del escarnecedor, de aquel que se revela, de aquel que va generando esa rebeldía, es que él va a engañar a los simples. Y eso hizo Coré. Coré fue y tocó el corazón, pero me llama mucho la atención que el Señor dice que estos 250 hombres a los cuales Coré también tocó y contaminó el corazón de ellos con este pecado de la rebelión,
eran hombres que habían sido colocados en una labor, que servían al Señor, que tenían un rol dentro del pueblo de Israel. Eran conocidos como jefes o príncipes o hombres distinguidos. Y estos hombres fueron contaminados con las ideas sutiles de Coré y de los hijos de Rubén. Estos hombres utilizan esa verdad, pero van de manera quejumbrosa, van murmurando. Y ahí es donde debemos nosotros como iglesia tener cuidado. Cuando alguien se nos acerque con un tema a murmurar, a comentar, a quejarse, a tratar de indisponer, a tratar de colocarnos en una posición en la que nosotros no estamos, estos escarnecedores fueron al corazón de aquellos hombres que estaban en autoridad, pero que sus corazones también en algún momento se habían contaminado, también tenían ese mismo sentir. Como dice la palabra, cada quien es seducido y atraído de su propio pecado, de lo que hay en el seno de su corazón. Estos hombres algo tenían ahí. Por eso la importancia, amada iglesia, de tener un corazón sano, un corazón limpio. De si hay alguna situación que no nos agrada con las personas que están en autoridad delante de nosotros, de nuestros líderes, de nuestros pastores, llevar eso a la presencia del Señor, es ponerlo ahí, poder derramar nuestro corazón delante del Señor, orar por esa situación y muchas veces arreglarla para que nuestro corazón no se quede con nada. En el corazón de estos 250 hombres había un caldo de cultivo propicio para la murmuración, para la queja, para la rebelión que ya había nacido y se había gestado en el corazón de Coré. Coré simboliza aquel hombre que no tiene temor de Dios, que está motivado solamente por sus intereses, que lo motiva el egoísmo que hay en su corazón, que lo motivan sus propias ambiciones y que sin ningún temor a Dios va a caminar por encima de lo que Dios ha establecido. Ese es Coré. Y en la iglesia actual hemos visto divisiones que se han presentado. Y por lo general estas divisiones salen de hombres que servían al Señor, que tenían un rol específico, pero que no estaban conforme con lo que Dios les había dado o con lo que Dios los había colocado a hacer. Por eso es que tenemos que ser como iglesia muy cuidadosos, muy cuidadosos. Aquí no se trata de habilidades, de destrezas, de competencias. Aquí se trata de tener un corazón sano para servirle al Señor. Si usted es líder, rodéese de hombres y mujeres con corazones sanos. No mire solamente las cualidades y las destrezas, porque si comparamos a Coré con Moisés, encontramos un Coré que era un hombre con una capacidad de expresión, era un hombre capaz de convencer, era un hombre elocuente, era un hombre carismático, era un hombre que llegaba con facilidad. Porque quiero decirles que Coré no solamente había contaminado el corazón de estos 250 hombres, juntamente con los hijos de Rubén, sino que también había contaminado su murmuración, su queja, su rebelión había llegado al corazón de la congregación. Muchos hombres y mujeres se dejaron contaminar el corazón por la historia o por la manera en cómo Coré contaba lo que estaba sucediendo y desestimaba la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón como sacerdote del Señor. Y eso es lo que hacen estos hombres habilidosamente en las iglesias. Van tocando el corazón y si encuentran a alguien que presta oído, esa persona será también contaminada con este pensamiento. Y aquí encontramos un hombre elocuente, miren las cualidades de él. Y cualquiera a simple vista dice, no, este es el que yo necesito, esta es la persona indicada. Y si lo ponemos al lado de Moisés, Moisés es un hombre que hasta gago, tartamudo, le costaba, no era elocuente, le costaba hablar. Pero había una gran diferencia. El corazón de Moisés era un corazón rendido a los pies de Dios. Era un corazón que estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios.
Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, no es por competencias, no es por cualidades, porque detrás de eso se puede esconder un corazón que lo único que quiere es usurpar, quitar, avanzar a toda costa y sin medir absolutamente nada. Y eso lo hemos visto muchas veces dolorosamente en las iglesias que han sufrido ruptura, o cuando un líder quiere quitarle el ministerio a otro líder. Y hemos visto que el desenlace posterior es que aquellas personas que se van o que se vuelven seguidores, como en el caso de Coré, estos 250 hombres y parte de la congregación que se vuelven seguidores, terminan sufriendo las consecuencias de esto, terminan sufriendo, llevando la consecuencia del pecado. Y esos líderes que usurpan, que arrebatan, esos líderes que contaminan el corazón, que son rebeldes, que son quejumbrosos, que son orgullosos, que no se sujetan a la autoridad, no tienen ningún interés en las ovejas, no tienen miren, en el corazón de ellos no existe la más mínima intención o interés genuino por las ovejas del Señor, por la obra del Señor, por el cuidado de la grey del Señor, en absoluto. Ellos lo que quieren es ganancia, sacar provecho. Ellos lo único que quieren es figurar. Ellos lo único que quieren es tener renombre. Lo único que quieren es que se les rinda pleitesía. Ellos lo único que quieren es estar figurando. Son supremamente egocéntricos, incapaces de reconocer que hay una autoridad impuesta por Dios sobre sus vidas. Les cuesta trabajo sujetarse. Pero también cuántas veces nosotros como iglesia nos hemos rebelado, cuántas veces nosotros en nuestro corazón, querido hermano que me escucha, hemos albergado rebeldía. Nos ha costado sujetarnos, nos ha costado ser humildes, nos ha costado asumir el ser subordinados. Usted no sabe quién soy yo. Amado, no somos nada. No somos nada. Y menos si queremos ser inútiles. Somos algo cuando servimos, pero cuando lo hacemos valorando el lugar que Dios nos dio. Por eso es que Moisés le dice a Coré, has tenido en poco, levitas, Coré, levitas han tenido en poco que el Señor los haya separado. Pero también, ¿cuántas veces nos hemos rebelado a la autoridad? Jóvenes, los jóvenes que hoy me escuchan, ¿cuántas veces has menospreciado la autoridad de tu papá o de tu mamá? ¿Cuántas veces te has querido rebelar o te has rebelado en contra de tus padres? ¿O cuántas veces has murmurado en contra de esa autoridad de padre o madre? ¿O cuántas veces has menospreciado a tu padre o a tu madre porque no tienen el mismo nivel académico que hoy tú tienes, o porque consideras que tus papás ya son obsoletos, están pasados, están fuera de moda, y piensas que el consejo de tu padre o de tu madre no tiene cabida en este tiempo moderno en tu vida? Quiero decirte que estás equivocado. Quiero decirte que el consejo del padre, como dice Proverbio, y de la madre, no los desprecies. Átalos a tu cuello, llévalos ahí. Porque ese papá y esa mamá pagaron un precio para que tú estés hoy donde estás. Ellos fueron quienes te alimentaron cuando eras más indefenso, cuando eras un bebé. ¿Cuántas veces no te limpiaron a ti? ¿Cuántas veces no te levantaron y hoy no te acuerdas de ello? Y así muchos de los líderes que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿cuántas veces nos han tenido paciencia? ¿Cuántas veces han escuchado que hemos cometido errores y nos han dado la mano y nos han levantado y quieren ayudarnos a seguir creciendo? Pero estos hombres que se habían levantado en contra de Moisés desestimaban lo que Dios había establecido, lo que Dios había colocado. Y la intención de estos hombres, ¿cuál era la intención de estos hombres, de los seguidores de Coré que habían endurecido su corazón, que habían llenado su corazón de este pecado? Ellos querían usurpar el lugar de Aarón. Ellos decían que cualquiera de ellos podría ofrecer, porque eran santos, podría ofrecer ofrenda de incienso, sacrificio delante de la presencia del Señor en el lugar santo.
Y no era así. Dios había establecido el sacerdocio en Aarón, y quien ofrecía ese incienso, quien quemaba incienso delante del Señor en la mañana y por la tarde, que eran la representación de las oraciones continuas del pueblo de Israel delante de Dios, para que subiera como olor fragante delante de la presencia del Señor, era Aarón. Ningún otro levita, los levitas, los demás, tenían unas funciones específicas. Ninguno podía quemar incienso delante de la presencia del Señor. Por eso es que el Señor, Moisés le dice, bueno, mañana nos reuniremos aquí delante de la tienda, todos traigan incensario y colóquenle incienso, colóquenle en fuego incienso, y nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Y al varón al que el Señor escoja, ese varón Dios lo acercará a él. Una respuesta realmente apegada a la palabra. Moisés no dio una respuesta en sus fuerzas. Moisés no dio una respuesta que viniese de su corazón, sino que dio una respuesta conforme a lo que Dios había establecido. Estos hombres que albergan rebelión en su corazón, como era el caso de Coré y estos 250 hombres, ellos siempre piensan que lo podrán hacer mejor, que el que está al frente, sea cualquiera que sea el rol, sea un líder o sea un pastor, esta persona ya no lo hace bien y ellos lo pueden hacer mejor. Es que realmente Coré no quería el liderazgo para todos, lo quería para él mismo. Por eso Moisés lo exhorta y le dice, ¿también quieres el sacerdocio? ¿También quieren el sacerdocio? Y así hay hombres y mujeres que se levantan, que quieren el lugar de otras personas que ya están sirviendo al Señor y que Dios los ha colocado ahí. Hermanos, todos tenemos deficiencia, todos tenemos, por algún lado cojeamos todos. Inclusive nuestros líderes tienen batallas, tienen luchas, pero el Señor está trabajando en ellos. Pero tienen lo más importante, el carácter para amar a Dios, para humillarse, para rendirse a los pies del Señor. Pero estos hombres que tenían rebeldía en su corazón pensaban que ellos podían hacerlo mejor que Moisés y que a ellos les correspondía. Es más, por lo general, el rebelde siempre piensa que tiene méritos y que esos méritos que él tiene, que no son reales, le dan el derecho a querer ocupar aquel lugar. Por lo general, no hacen bien lo que les corresponde hacer, el lugar donde han sido colocados. Ahí no rinden, pero sí anhelan algo mayor o superior. Y ellos creen que tienen méritos. Coré no había sacado el pueblo de Egipto. Coré no había hablado ante Faraón. Coré no había abierto el mar. Coré no había traído por su mano, o Dios no había traído a través de Coré las plagas a Egipto. Todo lo había hecho por brazo y por mano de Moisés y Aarón. Y sin embargo, él pensaba en su corazón que él tenía méritos para estar al frente del pueblo, de llevar el liderazgo del pueblo. Por eso la importancia de rodearse de líderes con corazones sanos. Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta, y encontramos a Moisés cuando están peleando contra los amalecitas, y Moisés sube allá a lo alto del collado, sube con Hur y Aarón. Y cuando Moisés está ahí, que levanta la vara, el pueblo de Israel va ganando la batalla. Pero cuando Moisés baja los brazos, porque se cansa, y es normal. Así que si usted ve a un líder suyo agotado, cansado, no ve ahí la oportunidad de darle un garrotazo, sino que vea la oportunidad de ayudarlo, de fortalecerlo, de entrar en oración por la vida de este líder. ¿Qué hace Moisés? Moisés se le bajaban los brazos y el pueblo perdía la batalla. Josué iba perdiendo. Pero ¿qué hicieron Hur y Aarón? Tomaron los brazos de Moisés y lo ayudaron, lo levantaron y buscaron una piedra y lo sentaron. Líderes considerados con su líder. Líderes que podían entender que aquel hombre se había fatigado y que necesitaba ayuda. No llegaron y dijeron, Moisés, quítate, ya tú estás cansado, danos la vara a nosotros, este es el momento, aquí viene el relevo generacional, tu pastor ya está entrado en años, está canoso, el pastor está de pronto un poco con quebrantos de salud, está pasando por alguna situación, no tiene esa misma vitalidad de hace 20 años y ya están pensando en cómo quitarle el espacio al líder que tienes al frente.
¿O estamos menospreciándolo, iglesia? Y empezamos a murmurar porque de pronto no vemos lo que veíamos hace algún tiempo. No estoy diciendo que esté pasando aquí, pero puede pasar en cualquier lado. Cuidado, que a veces creemos, somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y qué hicieron estos hombres? Tuvieron ese decoro de colocar esas piedras y de sentar a este líder. Imagínense si el que hubiese subido ya hubiese sido Coré al lado de Moisés en ese collado. No quisiera imaginármelo. Pero vemos la respuesta de Moisés. Moisés es un hombre de Dios. Moisés es un hombre que tiene temor de Dios en su corazón, que ama a Dios, que sabe que Dios hace defensa de él. Y vemos cómo Moisés, el segundo punto, confiar en Dios, la mejor defensa, confiar en Dios, la mejor defensa. Y encontramos en el versículo 4, cuando Moisés llegan estos hombres delante de él, vemos cómo actúa Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Miren qué hermoso, miren cómo es el actuar de un hombre que tiene a Dios en su corazón. Lo primero que hace Moisés, amado hermano, es que se humilla delante de la presencia de Dios ante estos hombres. No se humilla hacia ellos, se humilla hacia Dios. Moisés va primero a Dios, se postra, dicen otras versiones que colocó su frente en tierra. Literalmente Moisés se postró, puso su rostro en tierra, se humilló, se arrodilló delante del Señor. Moisés sabía confiar en Dios y sabía que confiar en Dios es la mejor defensa. Amado hermano, amado amigo que me escucha. Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestro trabajo, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestro hogar, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra empresa, en el liderazgo, en nuestra iglesia, en cualquier escenario, en la universidad para los jóvenes que están estudiando, entre amigos, ¿qué hacemos? Cuando se levanta una situación en contra de nuestras vidas, vamos y nos defendemos, argumentamos, vamos en nuestras propias fuerzas, o nuestra reacción es hacer lo que hizo Moisés. Miren qué ejemplo tan especial. Moisés se arrodilla. Moisés no defiende su posición de líder. Moisés no argumenta, no defiende la posición de Aarón como sacerdote. No se justifica. Moisés no sale a justificarse delante de estos hombres y a decir cosas o argumentar cosas. Moisés no entra a la provocación de estos hombres. Él no entra a defenderse en sus fuerzas, sino que él sabe quién lo ha puesto en ese lugar y él sabe quién lo puede defender. Amado hermano, Dios te ha colocado en un lugar, sea en tu vecindario, sea en tu trabajo, sea en tu comunidad, sea en la iglesia donde estás, sea en la universidad, en el colegio. Dios te ha colocado en un lugar. Ese es el lugar donde Dios te ha colocado. Ahí Dios te va a defender en medio de las dificultades y las situaciones. ¿Qué hace Moisés? Moisés no se enfrenta argumentando todo lo que Dios había hecho por su mano, sino que Moisés se humilla. Moisés ora. Moisés en esa oración muestra su dependencia, muestra la manera en cómo él va a enfrentar esta situación y muchas otras situaciones que se le van a presentar. Amados, ¿cómo estamos actuando nosotros frente a los ataques, frente a las provocaciones, frente a las dificultades? ¿Nos justificamos, vamos, peleamos en nuestras fuerzas o confiamos en que Dios es nuestra mejor defensa? Aquí, aunque vemos a un Moisés que está enfrentando esta situación, él no responde en su carne, actúa en mansedumbre. Moisés es considerado el hombre más manso. Esto está en Número 12, versículo 3. Esa mansedumbre descrita en la Biblia no es debilidad, no es temor, no es inseguridad, al contrario, es una gran fuerza interior bajo el control y sumisión total a la voluntad de Dios. Eso era lo que operaba en el carácter, en el corazón de Moisés, una sumisión total y absoluta a su Dios. Él sabía que podía confiar en que Dios haría la defensa, la mejor defensa a favor de su causa. Y hoy podemos tener esa seguridad, amada iglesia, que el Señor es nuestro defensor,
que el Señor está alrededor nuestro como escudo, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Cualquiera que sea la situación por la que estemos atravesando, Él está con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él enfrenta, nos ayuda a enfrentar esas situaciones difíciles. Moisés, en medio de todas las situaciones difíciles, siempre oraba. Y este recuerdo o esta enseñanza que nos llevamos hoy es que frente a las situaciones difíciles, nuestro primer argumento tiene que ser la oración. Nuestro primer argumento tiene que ser la oración. Recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y la oración es un arma poderosa, eficaz, que Dios nos ha dejado y que tenemos que hacer uso de ella. La vida de Moisés es un verdadero ejemplo para el creyente. Cómo actuó, cómo manejó esta situación. No se montó en el escenario de la rivalidad, no se montó en el ring de aquellos hombres que tenían un corazón endurecido, llenos de maldad, que habían pecado contra Dios. Él no argumentó absolutamente nada. Moisés lo único que hace es postrarse, humillarse delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios era quien iba a dirimir en ese asunto. Sabía que la mejor defensa que podía hacer era descansar y confiar en Dios. Cuando Dios te ha colocado en ese lugar donde estás, tienes que tener la confianza y la seguridad que Él librará la batalla por ti, que Él peleará esa batalla. Nosotros lo que tenemos que hacer es esperar. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Versículo 5. Ahora se acercará a él, y al que él se acercare, él lo acercará así. ¿Quién iba a evidenciar la respuesta a lo que ellos dijeron? Si el pueblo era santo o no, si era un pueblo que a todos les correspondía quemar o no les correspondía quemar incienso. No era Moisés, era el Señor. Era el Señor, porque Dios había establecido un orden. Dios ha establecido orden. Dios ha establecido orden y Dios ha permitido que ese orden sea lo que sostenga en cierta medida la estructura que Él ha colocado en su iglesia. Dios ha establecido un orden. Entonces, estos hombres y Coré estaban resistiendo a Dios, estaban peleando directamente con Dios. Cuando desobedecemos, cuando hay desobediencia en nuestro corazón, cuando hay rebeldía, cuando no nos sujetamos, ahí estamos peleando con Dios. La palabra dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Pero también dice que el rebelde habitará en tierra seca. El rebelde nunca va a encontrar paz en su corazón, y el rebelde por lo general pasa de una iglesia a otra y va contaminando a muchas personas, y ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el rebelde nunca va a encontrar aguas de reposo ni pastos delicados. Él nunca va a encontrar el pastoreo del Señor, y no lo va a encontrar por una razón: porque su corazón está endurecido. Por eso habita en tierra seca, en tierra desértica, en tierra donde agua no hay, donde él no puede ver los manantiales del Espíritu Santo. Así que jamás albergues en tu corazón rebeldía. Jamás le permitas a alguien que venga a contaminarte con una queja, con murmuración, con quejas de alguien. No lo permitas. Y si tú ves que es una situación que es real, que es una situación que pone en peligro a las ovejas, ve al líder, ve a aquella persona que está al frente, en este caso el pastor, y coméntale esa situación, pero no empieces a hablar de uno y a otro y a otro y a otro hermano para no contaminar a las personas. Pero ve y lleva esa situación si está colocando en riesgo a los más frágiles o a los más débiles de la iglesia. A este hombre no le correspondía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. No le correspondía. Moisés lo sabía, Aarón lo sabía. Y sin embargo le dijo: bueno, el que va a dirimir en este asunto es el Señor. Traigan mañana sus incensarios, traigan incienso, vengan mañana. La mejor defensa la hace Dios, y Moisés actuó de manera congruente. Tercer punto, y para terminar: Dios pelea tus batallas, Dios hace juicio y da el pago.
Hoy nosotros podemos estar seguros de que el Señor es quien da el pago, quien da la justa medida. Y miren cómo termina este desenlace. Estos hombres van a la mañana y se presentan delante de la tienda, delante de la presencia de Dios. Dios desciende su presencia, y Dios envía a llamar a los descendientes de Rubén, llama a Datán, a Abiram a través de Moisés y Eliab y Aarón, y estos hombres no quieren venir. Ellos no deciden reunirse allá. Pero ya estos hombres al día siguiente, Coré y los 250 hombres, habían hecho que toda la congregación se levantara y viniera a ver ese espectáculo. Toda la congregación estaba ahí, y muchos de los que estaban ahí también en su corazón estaban de acuerdo con aquello que habían recibido de parte de Coré. Ellos estaban ahí. Miren, Moisés era solamente Moisés y Aarón, y Coré tenía casi toda la congregación a su favor y tenía 250 hombres más. Miren el estado de indefensión en el que estaba Moisés. Sin embargo, Moisés sabía quién lo había colocado ahí, como decíamos en el punto 2, y había descansado en él, y sabía que el Señor haría su mejor defensa, pero aquí saldría a la batalla el Señor y haría un juicio justo y daría el pago. Eso fue lo que recibió esta multitud. Y dice la palabra que el Señor pasó fuego y quemó a todos estos 250 hombres juntamente con Coré, y que las tiendas de estos dos hombres, de Datán y Abiram, se abrió la tierra y los tragó. Se abrió la tierra y los tragó. Y aquellos 251 hombres que estaban juntamente con Coré y ellos, que fueron a quemar incienso, que habían colocado incienso, fueron quemados por el fuego de Dios. Mire, el Señor nunca tendrá al culpable por inocente. A veces pensamos que eso no, yo no lo dije con esa intención, es que eso yo no, mejor no lo diga. Si no va a edificar, si no va a ser algo que va a construir, si no es algo, como dice la palabra, si no son himnos, si no son cantos, si no son salmos, si no es una palabra que edifique al oyente, hermano, mejor no lo diga. Y si usted tiene alguna duda, vaya a la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Pero no se contamine, no permita que su corazón se llene de rebeldía, no se contamine, no admita nada en su corazón que pueda ser caldo de cultivo. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Dios dijo, mira, voy a destruir este pueblo. Y Moisés nuevamente se postra, y Aarón otra vez cae a tierra, su rostro en tierra, y empiezan a interceder, y interceden por este pueblo, porque Dios ya había dictaminado acabar con ellos. Y Aarón coge el incienso y coge y va con el incensario y se pone entre aquellos que habían muerto y el pueblo. 14,000 personas, hermano. 14,000 se habían contaminado. 14,000 albergaban en su corazón la misma maldad y la misma dureza que había en el corazón de Coré. Por eso hay que ser muy cuidadosos con quién nos sentamos a hablar y qué nos sentamos a escuchar. Amados hermanos, Dios peleará tus batallas. Dios hará juicio frente a aquellos que se levanten en contra tuya. Confía, espera en el Señor, espera en el Señor, espera en sus promesas. No salgas a tu defensa. Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación para la iglesia, haya sido de edificación para nuestras vidas, y que el Señor en esta mañana nos haya hablado. Dios les bendiga, amados hermanos.